Amigos, que Dios les bendiga, soy el Padre Robertson en una nueva edición del Evangelio Diario. Estamos a jueves 14 de octubre, jueves eucarístico y sacerdotal. Buen momento para orar por el Papa, los obispos, sacerdotes, las vocaciones. Hoy celebramos y recordamos en la iglesia a San Calixto I, Papa y mártir. Siendo aún diácono de la iglesia romana, Calixto estableció el cementerio que lleva su nombre en la Vía Apia. Ya siendo papa demostró su firmeza en defender la fe contra las especulaciones de ciertos teólogos. Convirtió a muchos romanos al cristianismo, curó a varios enfermos que padecían de enfermedades muy graves y defendió cuanto más pudo a los creyentes perseguidos. Murió probablemente hacia el año 222 bajo el emperador Alejandro Severo. Pidamos pues la poderosa intercesión de San Calixto I, Papa y mártir. Hoy tenemos el texto del Evangelio según San Lucas, capítulo 11, versículos del 47 al 54. En aquel tiempo, Jesús dijo a los fariseos y doctores de la ley: «Ay de ustedes que les construyen sepulcros a los profetas que los padres de ustedes asesinaron. Con eso dan a entender que están de acuerdo con lo que sus padres hicieron, pues ellos los mataron y ustedes les construyeron el sepulcro. Por eso dijo la sabiduría de Dios: yo les mandaré profetas y apóstoles y los matarán y los perseguirán, para que así se le pida cuentas a esta generación de la sangre de todos los profetas, que ha sido derramada desde la creación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la de Zacarías, que fue asesinado entre el atrio y el altar. Sí, se lo repito, a esta generación se le pedirán cuentas. Ay de ustedes, doctores de la ley, porque han guardado la llave de la puerta del saber. Ustedes no han entrado, y a los que iban a entrar les han cerrado el paso». Luego que Jesús salió de allí, los escribas y fariseos comenzaron a acosarlo terriblemente con muchas preguntas y a ponerle trampas para ver si podían acusarlo con alguna de sus propias palabras. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Me gusta mucho el comentario bíblico de Ediciones San Pablo, que da su opinión sobre el texto de hoy y quisiera darle lectura. Sigue el ataque implacable de Jesús contra las actitudes de los fariseos y los juristas, nos dice. Ante todo porque edifican mausoleos a los profetas, después que sus padres los mataron. Es decir, los fariseos están dispuestos a honrar a los profetas muertos, haciendo la comedia de edificarles monumentos, pero no hacen caso a los profetas vivos. Ese es el problema. Los tratan igual que sus antepasados a los profetas de antes. Nombra a dos nuestro Señor Jesucristo en este texto: Abel, sacrificado por su hermano Caín, esto lo tenemos en Génesis capítulo 4, y a Zacarías, el hijo del sacerdote Joiada, a quien mataron por encargo del rey Joás. Podemos confrontar Segunda de Crónicas 24. Jesús los nombra como primero y último de una serie de profetas que acabaron igual. Es lo que van a hacer con él también, porque presenta una fe y un Dios muy distintos del que ellos están acostumbrados a tener. Cuando muchas veces Jesús es incómodo para aquellas personas, incómodo para el sistema con sus ideas, incómodo porque es un revolucionario, pero no un revolucionario como el Che Guevara, no un revolucionario como el movimiento comunista, ¿no? Un revolucionario no como los celotes o celotas, grupo del momento violento al cual pertenecía Judas Iscariote, ¿no? Jesús es un revolucionario de la fe, un revolucionario a través de la revolución del amor y del servicio al prójimo. Esa revolución, a eso nos referimos. Por eso es que nosotros, cuando vemos que alguien está también sobresaliendo y está dirigiendo bien las cosas desde la fe, denunciando desde el Evangelio, deberíamos de aplaudirle y apoyarle. ¿Por qué? Porque esa persona está haciendo bien las cosas. Démonos cuenta del Papa Francisco, como hoy denuncia corrupción, denuncia las injusticias, denuncia los vejámenes contra el prójimo, contra los necesitados, enfermos, los excluidos y los marginados por la sociedad. Y muchas veces acusan al Papa de otras cosas que no son, como el comunismo, y en realidad está hablando realmente del contenido del Evangelio. Así es.
Por eso Jesús para aquellos hombres era incómodo. ¿Por qué? Porque estaba haciendo temblar las estructuras. ¿Por qué? Porque les estaba robando a la gente, ¿sí? Les estaba tocando sus principales intereses. Por eso es que cuando nosotros tengamos la oportunidad de anunciar la palabra de Dios y de denunciar todo aquello que no va con su reino, pues es importante hacerlo, aunque nos cueste. El sacrificio de poder decir las cosas bien, pues supone muchas veces persecuciones. Pero hoy estamos invitados a hacer buen uso de la palabra de Dios, de nuestro testimonio, de nuestro ejemplo de vida. A esto estamos invitados. Llama la atención porque Jesús empieza a desenmascarar actitudes de aquella clase dirigente de su época. Así es, con razón le era incómodo a todos aquellos que se sentían desestabilizados en sus asuntos y en sus negocios. Sí, Jesús señala todo aquello que es pecaminoso. Jesús señala todo aquello que estorba delante de Dios. Aquellas voces que muchas veces no van con el evangelio. Por eso las voces proféticas que se alzan en contra de las injusticias, de la mentira, de la violencia, muchas veces quieren ser calladas. Hoy estamos invitados entonces a tomar una actitud de generosidad para poder pedirle a Jesús que nos ayude a optar por el prójimo, a optar por los necesitados, a optar por anunciar la palabra de Dios, a optar por una actitud profética. Sí, por eso Jesús no tiene miedo de denunciar todo aquello que está pasando y que está sucediendo. Nos damos cuenta que hoy Jesús sigue con aquellos famosos ayes, ¿sí? Aquellas denuncias. Ay de ustedes, fariseos y doctores de la ley, construyen sepulcros a los profetas que sus padres asesinaron. Vean ustedes, y ellos no tienen la capacidad de escuchar a los profetas actuales. Quieren construir mausoleos, tumbas a los profetas de aquel tiempo y a los que hablan hoy en favor de la verdad, del bien, de la justicia, del amor, de la caridad fraterna, de la esperanza en el corazón humano, aquellos que defienden los derechos y los valores del más necesitado. Pues a esos no los escuchan, no los quieren escuchar, al contrario, los quieren matar, los denuncian y les ponen trampas. Lo mismo hacen con Jesús, pues Jesús defiende la dignidad de toda persona humana. Cuando hablamos de toda persona humana es no en sentido figurativo, sino en sentido real. Jesús defiende a todos aquellos que están siendo atropellados en su dignidad. Y esto pues evidentemente les molesta a algunos. Jesús también continúa diciendo, ¿verdad? Les mandaré profetas y apóstoles, dijo la sabiduría de Dios, los matarán y les perseguirán. Por eso, si tú estás hablando en favor de la verdad, en favor de la justicia, en favor del bien, en favor de la vida humana, en favor de la dignidad y de los derechos humanos, y eres perseguido, eres calumniado como aquellos fariseos, escribas calumniaban a Jesús, no te sientas mal. Al contrario, sigue adelante. Si en tu servicio en la iglesia eres calumniado, señalado, sigue adelante, no temas. Sí, hoy el texto nos muestra que Jesús siguió adelante, Jesús está contigo. Si tú haces las cosas desde el evangelio y por la convicción auténtica del amor, sigue adelante. Vas a ser señalado, vas a ser perseguido, te van a poner a prueba, van a querer callar tu voz, pero tú sigue adelante en el nombre de Dios. Sigue dando testimonio del amor de Dios, testimonio en tu trabajo, testimonio en tu casa, testimonio entre tus amigos, testimonio en los momentos duros, sí, testimonio donde quiera que tú vayas, incluso testimonio en las redes sociales, testimonio en el internet. Ahí estamos llamados a ser testigos de la verdad y de la justicia. Aquellos eran perseguidos, calumniados y también muertos. ¿Por qué? Por anunciar la verdad, la palabra de Dios. Hoy estamos invitados a la luz del evangelio a ser profetas, profetas de la verdad, profetas de la revolución del amor y del servicio. De ese tipo de profetas estamos llamados a ser desde el ejemplo de nuestro mismo Señor Jesucristo. No podemos callar lo que hemos visto y oído, nos dice también la palabra de Dios. Por eso, una invitación para que en lugar de poner a prueba a los demás, en lugar de poner trampas al prójimo, que seamos nosotros constructores de la paz, que seamos nosotros los principales protagonistas en la historia del amor de Dios. Así es.
Bueno, pues está esa invitación y hoy jueves eucarístico oremos al Señor para que envíe más obreros a su mies, oremos por las vocaciones, no se olviden por favor de hacerlo. Que el Señor nos bendiga, nuestra Madre Santísima nos guarde y gocemos de la fiel custodia de San José. Te invito para que compartas este audio y así muchas personas tengan acceso a la palabra de Dios. El Señor esté con todos ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Un feliz día y hasta mañana.